con todos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un tema titulado el catering aéreo. ¿Qué es el catering? Definición del catering. Se denomina catering a la empresa o establecimiento dedicado a la producción industrial de comidas para servir a empresas, aviones, trenes, hospitales o a domicilio. Tipos de catering. Se conoce catering a los siguientes servicios. 1. Catering aperitivo. 2. Catering de recepción buffet. 3. Catering recepción comida o banquete. 4. Catering vino de honor. 5. Catering coffee break. 6. Catering aéreo, que es el tema que en esta oportunidad voy a explicar. Definición del catering aéreo. El catering aéreo, también conocido como comida de avión o menú de aerolínea, es una comida la cual es servida durante el vuelo a los pasajeros de las aerolíneas comerciales. Estas comidas son elaboradas de forma especial para ser servidas a los pasajeros y este tipo de servicios forma parte del servicio del catering. La comida es servida por las azafatas y asistentes de vuelo. Ahora vamos a hablar sobre la historia del catering, cómo nació y cómo fue evolucionando durante el tiempo. Originalmente el catering nació en el dirigible alemán LZ-129 Hindenburg de 270 metros de largo, la aeronave de pasajeros más moderna en su categoría. En diciembre de 1936 se inauguró la primera cocina en tierra para la preparación de platos elaborados dentro de un hangar de Oakland, California, dándose así el primer paso hacia el futuro desarrollo del catering. Entonces, ahora continuamos con la historia en la cual era habitual que los pasajeros comieran en un restaurante del aeropuerto antes de embarcarse. Pero luego se impulsó la modalidad de incluir comida caliente a bordo, elaborada en esos mismos restaurantes y conservadas en grandes termos que mantenían una temperatura adecuada durante 2 horas. Entonces, ¿cómo es que se servía en ese tiempo? Antes que existieran los sillones con las mesitas adelante, las azafatas repartían la comida con una bandeja y una tela donde cada uno personalmente lo cogía con la mano y podía consumir el alimento. Entonces continuamos con la historia. En 1945, dos inventores van a revolucionar el servicio de la cocina a bordo de las aeronaves. Clarence Vincennes, que ya había desarrollado en 1922 la técnica de congelación rápida, y William Maxon, inventor del horno y convención para descongelar las comidas preparadas para que él mismo había ideado. Ambas técnicas se complementaron, permitiendo la preparación de comidas calientes en la misma cocina del avión, denominada galley en la jerga aeronáutica. Por eso, en las aerolíneas y empresas del catering debieron aunar esfuerzos para desarrollar recetas y menús que satisfacieran las necesidades de un público que cada vez era más exigente. Entonces, ahora vamos a seguir hablando sobre los requisitos estructurales para el catering aéreo. El diseño debe permitir que las operaciones de proceso de mantenimiento y limpieza de los equipos y superficies se ejecuten con facilidad y en condiciones higiénicas sin generar riesgos de contaminación cruzada, ya que la contaminación cruzada puede ocasionar que un alimento no sea tanto inocuo para el consumo humano. Entonces, por eso es muy importante saber este tema en lo que es cocina, para que los alimentos no hagan daño a los consumidores que están a bordo del avión. Los edificios e instalaciones se construirán teniendo en cuenta el impedir del ingreso y anidación de insectos, roedores, aves u otros animales que puedan contaminar los alimentos, como también se debe evitar el medio de humo y el medio de polvo y otros contaminantes, ¿no? Entonces, los siguientes son los pisos, que deben ser de colores claros, impermeables, lisos, antideslizantes, de fácil limpieza y con una pendiente suficiente dirigida hacia los sumideros, y la unión de los pisos de las paredes debe ser cóncava.
Por lo tanto, tomando en cuenta esto, también debemos hablar de las paredes, que deben tener una superficie de color clara, lisa y fácil de limpieza y desinfección, absorbente y lavables, ¿no? Entonces, en esta oportunidad podríamos usar pinturas lavables, pinturas barnizadas, para evitar que las paredes se contaminen y poder limpiar fácilmente, ¿no? Entonces, los techos deben construirse y tener acabados que impidan la acumulación de suciedad, como por ejemplo la grasa que siempre mayormente se pega en los techos, que reducen el mínimo de condensación de agua, la formación de mohos y deben ser de fácil limpieza. Claro, entonces ahora vamos a hablar sobre las puertas. Deben ser de superficie lisa, absorbente y cuando proceda deben tener cierre automático. Las ventanas deben construirse de tal manera que impidan la acumulación de suciedad. Su borde inferior debe ser inclinado para evitar su utilización como espisa. Entonces, ahora los pasillos también deben tener una amplitud proporcional para el número de personas que transmitan por ellos. Entonces, la iluminación y ventilación, que es muy importante en lo que es la cocina del catering, todo establecimiento debe tener un alumbrado natural o artificial que garantice la intensidad mínima, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sobre las instalaciones sanitarias al agua, que debe cumplir los requisitos de calidad e inocuidad establecidos por el Ministerio de Salud. Entonces, las instalaciones sanitarias deben estar en un lado que no esté tan cerca a la cocina o a los alimentos, ¿no? Debe estar bien limpio y desinfectado para evitar contaminaciones cruzadas, ¿no? Entonces vamos a continuar con el sistema de evacuación de aguas residuales de manera en buen estado de funcionamiento y construirse de manera que se envíe la contaminación del abastecimiento del agua potable. Entonces, los drenajes deberán ser del tamaño suficiente para que el agua fluya y así evitar charcos donde los microorganismos se pueden acumular, ¿no? Y pueden contaminar. Los servicios higiénicos, como les dije, las duchas suministran agua fría y caliente, ¿no? Para poder trabajar mejor. Los vestuarios. Los ambientes destinados a vestuarios deben ser excluidos para el fin y separados para varones y mujeres. Entonces, eso es todo lo que voy a hablar sobre este pequeño tema. Con el tema del sistema de cocina planta catering aéreo. Se entiende por equipo toda la adaptación utilizada en una cocina para elaborar las preparaciones que se realiza en las mismas. Los principales equipos de cocina son equipo de cocción, equipo de refrigeración, generadores de fuerza. 1. Equipo de cocción. Está conformado por todos los equipos utilizados para preparar alimentos mediante la utilización del calor, producido por medio de electricidad, gas, vapor, entre otros. Estos tienen la cualidad de transformar los alimentos crudos en cocidos. Cocina o estufa, freidora, la salamandra, plancha, baño María, hornos, parrilla o grill, sartén basculante, ondas. Las hornos de microondas generan ondas que penetran en los alimentos y producen cocción rápida. Vaporizador. Recibe el calor por medio del vapor, debe ser cerrada herméticamente y su forma y su tamaño son diferentes. 2. Equipo de refrigeración. Son los equipos destinados a la conservación mediante la utilización de bajas temperaturas para evitar en lo posible el deterioro y la merma de los géneros. Crudos y cocidos. Ejemplos: cavas, neveras, congeladoras, carros y armarios. Seguimos con generadores de fuerza. Son pequeños aparatos que sustituyen y ayudan en la ejecución manual, en la elaboración de un trabajo, como la licuadora, batidora, peladora de papas. Las peladoras de papas se utiliza
para quitar la piel de la misma, así como a otros tubérculos y hortalizas. Tiene la cilíndrica y en su forma interior una base de piedra. Renovadora. La trituradora cierra los utensilios. Es el conjunto de objetos que permiten con un uso la realización de un trabajo determinado. Se les puede clasificar de la siguiente manera: los utensilios de preparación, utensilios de manipulación, utensilios de cocción. Seguimos, utensilios de preparación. Los utensilios de preparación son los recipientes de acero inoxidable de forma cilíndrica o cuadrada. Utensilios de manipulación. Es a través del manejo de ellos que se puede batir o mover, colocar o retirar, espumar y retirar, escurrir productos, medir el producto. Pesar productos de balanzas, pesos de diferentes graduaciones. Utensilios de cocción. Son los utensilios en los cuales cocinan los productos. Pueden ser de aluminio, acero inoxidable, cobre, hierro, teflón. Ya. Continuamos con mobiliario. Los muebles de cocina están conformados por las mesas de trabajo, los estantes y los aparadores. Básicamente es un equipo de apoyo para la realización de las distintas tareas de la cocina y se utilizan para guardar equipos menores. Los principales muebles en la cocina son mesas de trabajo. Están hechas de acero inoxidable. Algunos disponen de unas gavetas donde se guardan herramientas. Mesa de servicio. Es la mesa donde se hace el servicio de la cocina para el restaurante. Es de acero y algunas están dotadas de gavetas. Ahí se finaliza la confección de los platos. Fregadores. Son de acero inoxidable, de diferentes tamaños. Se usa para lavar las baterías de cocina y vajillas. Transportadores. Son de acero inoxidable. Constan de varias rejillas para colocar bandejas. Algunos son refractarios, donde se colocan alimentos preparados para conservar el calor de estos. Campana. Son de acero inoxidable, cobre, extraen el humo y las grasas. Estantes. También son de acero inoxidables, varían en forma y tamaño. Se usan para guardar herramientas y otros utensilios. Foodbox y drywares. Es un cajón recipiente, una pieza de mobiliario, la cual que encaja en el trolley, que pueda ser sacado horizontalmente para acceder a su contenido. Platería. Elementos hechos de electro, plata o acero inoxidable para el servicio a bordo, como hielera, jarras, pala de hielo, pinzas y cubiertos. Adquisición de insumos. El Departamento de Control de Calidad son los responsables de la recepción de los productos y materias primas que adquiere, sean nacionales o importados. Los alimentos industrializados deben cumplir con los requisitos del rotulado, entre los cuales se verifica el registro sanitario y la fecha de vencimiento vigente. La empresa debe conocer y aplicar los criterios de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas, como también debe elaborar manuales de calidad para cada uno de los productos o grupos de productos, a fin de que las personas para cada uno de los productos responsables de control de calidad que reciban los alimentos pueda realizarse con la facilidad de evaluación sensorial y la medición de parámetros físicos, químicos, por métodos rápidos que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos y bebidas. Se registrará la información de cada grupo de alimentos, sean materias primas o productos industrializados, consignándose en fichas técnicas
a fin de permitir la realización de controles y trazabilidad. La ficha técnica debe contener información sobre los proveedores, proceda, descripción, composición, características sensoriales, características fisioquímicas y microbiológicas, cuando corresponda, forma de preparación, periodo de almacenamiento, condiciones de manejo y conservación, entre otras. Dicha información deberá encontrarse disponible durante la inspección sanitaria que realice la autoridad sanitaria responsable de la vigilancia. Transporte y recepción de insumos. Los alimentos se transportarán en vehículos de uso exclusivo, debidamente acondicionados. La disposición de los alimentos debe evitarse que estos contacten directamente con el piso, paredes o techo. Durante el transporte se debe tener cuidado con los envases a fin de evitar su rótula y vaciado del contenido. Los cajones o tolvas del vehículo de transporte deben limpiarse, desinfectarse y desodorizarse antes y después de cada uso. Al momento de la recepción se debe tener en cuenta que los productos cumplan con las especificaciones de la empresa como peso y cantidad completa del producto solicitado, fecha de caducidad y condiciones físicas en las que se receta el producto. Almacenamiento de insumos. En ella encontramos dos: alimentos no perecibles y alimentos perecibles. En el alimentos no perecibles, la bodega debe estar localizada en una área seca, ventilada y limpia. Los alimentos secos deben almacenarse en envases originales en recipientes cubiertos o cerrados, verificando la presencia o indicios de insectos o roedores. Algunos productos de planificación deberán almacenarse en lugares frescos para su pronta utilización. Para el caso de los alimentos perecibles, se le almacena en la siguiente manera. Alimentos perecibles. Los alimentos perecibles, de acuerdo a su origen, animal o vegetal, deben almacenarse en equipos de refrigeración o congelamiento diferentes, evitándose la contaminación cruzada y la transferencia de malos olores. Los alimentos que se revisan congelados y se almacenan en congelación, y los que reciben frescos o refrigerados que se conserven como reserva disponible. Se almacenan en refrigeración de acuerdo al tiempo de vida útil establecido por el proveedor. En la rotación de alimentos almacenados se debe tener en cuenta la vida útil del producto y se aplicará el principio FIFO, que significa lo primero que entra a la bodega es lo primero que sale con ese fin. Los que deberán estar etiquetados con nombre, la fecha de ingreso a la cámara, fecha de caducidad del producto. La planta contar con estas cámaras de refrigeración para el almacenamiento. Seguimos con el siguiente punto. Áreas para la preparación de alimentos. En el ingreso, el área de preparación de alimentos, y dentro de ella se dispondrá de un lavamanos provisto de agua fría o agua caliente, jabón líquido desinfectante y toallas de papel, así como medidas eficaces de limpieza y desinfección de calzado. Previamente al ingreso a esta área, los trabajadores deben lavarse y desinfectarse las manos, lo cual debe ser estrictamente supervisado. Todas las operaciones de preparación de alimentos se realizarán en un ambiente acondicionado a temperatura no mayor de 15 grados centígrados. Los utensilios serán propios de cada área, a fin de evitar al máximo la contaminación cruzada. Las mesas de trabajo, cocina, equipos y otros accesorios propios de cada área se dispondrán de tal modo que permitan la fluidez y las prácticas de preparación, evitando el cruce entre los productos crudos y la preparación listos por el consumo. Preparación previa. La preparación previa, o también llamada mise en place, es la fase que los alimentos pasan por algún tipo de proceso para ser utilizados luego de las siguientes etapas de producción. El pelado, fileteado, trozado, picado de materias primas se realizará con utensilios limpios y desinfectados de uso exclusivo para las operaciones. La cantidad de materia prima manipulada sobre las mesas durante las operaciones de prevención previa
no deben sobrepasar la capacidad de la superficie de estas mismas para evitar caídas, accidentes de los alimentos. Si esto ocurriera, se utilizará un paño húmedo para retirar los alimentos caídos durante las operaciones, ya que podría ocurrir una contaminación cruzada. El mise en place lo podemos clasificar en mise en place de vegetales, de frutas, de carnes, pescados y mariscos, y quesos y fiambres. Seguimos con el siguiente punto. Almacenamiento de cámara de refrigeración. Una vez finalizado el mise en place de los alimentos, estos deben ser colocados en un recipiente adecuado, estar bien tapados y etiquetados para ser trasladados a sus respectivas cámaras, las cuales están distribuidas así: la cámara de refrigeración de descongelamiento, donde se almacenan el mise en place de carnes, pescados y mariscos; la cámara de refrigeración de mise en place frutas y verduras desinfectadas; cámara de refrigeración de cocina fría. Vamos con la cocción. Se proceden a cocinar los diferentes alimentos según los requerimientos de los menús. Aquí se debe tener mucho cuidado con los diferentes tipos de carne. Durante el proceso de cocción se verifican y registrarán los tiempos y temperaturas de cocción. Enfriamiento rápido. Una vez terminada la cocción de los alimentos, se procede a llevarlos inmediatamente al equipo enfriamiento rápido llamado chiller, la que tiene como función enfriar a los alimentos para evitar el crecimiento de microorganismos en temperaturas de riesgo. Estos serán de 6 grados a 60 grados. La temperatura del núcleo de los alimentos debe bajar de 60 a 4 grados en un tiempo de 4 horas. Almacenamiento para cámara de refrigeración. Cuando el enfriado de los alimentos haya concluido en este periodo, almacenan los alimentos ya que están listos para ser emplatados. Aquí los alimentos son colocados en una bandeja. Deben estar muy bien cubiertos con plástico film y se deben colocar en sus respectivos stickers según el código de colores, el cual los ayudará a poder determinar la vida útil de los alimentos procesados, los cuales son: en la cocina caliente su tiempo es de 48 horas, cocina fría 24 horas, pastelería 48 horas y holding box 24 horas. El almacenamiento de los alimentos se hará dependiendo en el área donde se realizan sus respectivas cámaras, las cuales son: la cámara de refrigeración de cocina fría, la cámara de refrigeración de cocina caliente, la cámara de refrigeración de panadería y pastelería. Emplatado. El emplatado consiste en colocar los alimentos en la vajilla correspondiente, la cual se debe realizar de forma manual por el personal, donde se controla el gramaje de cada uno de los alimentos que conforman el plato, según la exigencia de las aerolíneas. Esta etapa se debe tener en cuenta que la temperatura no supere los 15 grados centígrados, ya que el periodo máximo es de 45 minutos. Cada lote está compuesto por 25 platos. Los platos con las raciones servidas deben estar bien cubiertas con materiales inocuos propios para este fin y colocados debidamente su respectivo sticker según su código de colores. Los utensilios serán un uso exclusivo, debidamente lavados y desinfectados. Se utilizarán envases de materia atóxico. Los manipuladores de alimentos de este área deben ser observados por la más estricta práctica de higiene y utilizarán cofia, guantes y protectores nasobucales. El armado de las bandejas. Los alimentos emplatados son colocados en las bandejas de acuerdo a las exigencias de cada aerolínea. Las bandejas se arman solo con los alimentos fríos como son las ensaladas, postres, mantequillas, pan, aderezo, servilletas, cubiertos y vasos, las cuales son colocados en un trolley. Las comidas calientes como son los platos calientes, las sopas, los omelets, los sándwiches,
Se coloca en un rack, ya que estos alimentos van calentados en el avión. Almacenamiento en los trolleys. Las bandejas armadas se dispondrán en los trolleys para ser llevados a bordo. Se almacenarán aparte y por separado las aguas de mesa, las bebidas gasificadas, licores y hielo para el consumo humano, así como los recipientes y utensilios para servicio. Los trolleys deben ser materiales resistentes a los golpes y a los frecuentes procesos de lavado y desinfección. No deben transmitir contaminación ni malos olores de los alimentos. Las partes interiores deben ser lisas y fácil para limpiar y de desinfección. Almacenamiento de los Holly Box. Los trolleys y los racks deberán permanecer en el Holly Box como un mínimo de 4 horas antes del abordaje, lo que permite que la temperatura de los alimentos se ponga en stand. El sistema de distribución de comidas desde tierra. Punto número 1. El despacho. Los alimentos son despachados por parte del personal de producción al personal de operación, en donde se da el transporte del Holly Box al camión y por consiguiente al avión. Así se debe tener en cuenta que los alimentos no deben exceder una temperatura de 8 grados centígrados, y en el caso de que los alimentos se aborden caliente desde la planta, deberán salir con una temperatura mínima de 65 grados centígrados. En esta etapa se realizará el cierre de los trolleys. Debe ser hermético y al final de la operación de la carga, estos deben ser sellados con un precinto de seguridad codificado. Ningún trolley podrá ser llevado a bordo sin contar con su respectivo precinto de seguridad original. El transporte de alimentos a bordo. Los alimentos listos para el consumo se transportarán a bordo de los aviones en vehículos diseñados específicamente para el transporte de los trolleys. Estos deben ser de cierre hermético para proteger los alimentos del polvo y otros contaminantes. Carga. Una vez en la plataforma, la comida es abordada en el avión y entregada a los tripulantes de cada vuelo, que verifican la cantidad de comida solicitada para luego almacenar en los trolleys en sus respectivos galleys y racks de los hornos. El retorno comida por exceso. Para el caso de retorno de comida por exceso de pista o por exceso de cantidad de alimentos, para estos pueden ser utilizados que deben tomar la temperatura de los alimentos en el momento que lleguen a la planta, lo cual no debe superar los 8 grados centígrados y debe estar dentro de su vida útil. Categorías o tipos de menú. El tipo de menú de servicio va a depender de la hora y el destino que tenga la aerolínea, por lo cual se manejan las siglas que determinan los diferentes servicios a continuación. Vemos en el cuadro el significado de los servicios, como por ejemplo el cold breakfast, el servicio de desayuno frío, el hot lunch, el servicio de almuerzo caliente, el cold snack, el snack frío. Además de esto, también se brindan los servicios denominados comida especial, los cuales están específicos en el siguiente cuadro. Tipos de comida especiales. Tenemos el menú para los ancianos, para los asiáticos, vegetarianos, como el arroz, al estilo hindú, el menú para los bebés, el menú blando, el menú para niños, para los diabéticos, para la gente que vuela con frecuencia, los platos de fruta, el menú de pescado, el menú de fibra, el menú de hindú, de bajo calorías, de bajo grasas, de bajo proteínas, de baja sal, y el menú para los musulmanes. Ya les hablaré del siguiente punto, el levantamiento de las fichas técnicas en el catering aéreo. A continuación, pongo a disposición la elaboración de los diferentes alimentos según la clasificación dada en el punto anterior con el levantamiento de sus respectivas fichas técnicas. Además,
Se debe tener en cuenta que para facilitar la búsqueda de las recetas para los trabajadores, se puede encontrar que algunas fichas estén repetidas, ya que son necesarias para cada menú. Ahora, para hablarles y extender un poco del catering aéreo peruano, tenemos dos empresas muy importantes en la capital. Son el New Race y la Gate Gourmet. La New Race es una empresa francesa que ya está consolidada en nuestra capital 5 años, mientras que la Gate Gourmet ya funciona desde el 2005. Esto cabe decir que ambas compiten para luchar en el mercado aéreo. Con mis compañeros de mi grupo tuvimos una gran experiencia. Esta experiencia fue para nosotros, en sencillas palabras, fue espectacular, porque fue para nosotros como algo nuevo. Conocimos mucha gente, extranjero, gente de nuestra nacionalidad, que nos comentaba de cómo era su experiencia de la alimentación. Preguntando a las personas extranjeras, tanto como de nuestra nacionalidad, tuvimos la experiencia de preguntarles a ellos, de decirles cómo fue su experiencia de la alimentación en el vuelo aéreo. Pues ellos nos respondieron de la siguiente manera. Nos dijeron que la comida está fría. Eso se debe de seguro por las muchas horas de viaje